¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del lenguaje verbal de las víctimas, de las personas que se consideran víctimas, aunque no lo sepan. Así que quédate que en un ratito comenzamos. Buen día, buenos días. Hola Sara, Cristina. La gente ahí se va uniendo. Bueno, estoy con la voz media complicada todavía. Así que si surge algo ahí, sepan disculpar de antemano. ¿Cómo están? Así que bueno, vamos a hablar hoy del lenguaje verbal que usan las personas que generalmente no saben que son víctimas, o algunas sí, y se empoderan con esto. Entonces, antes de empezar a desarrollar el tema, tenemos que hablar que la víctima es parte de una triada. Se da mucho esto, ¿no? Las triadas o los triángulos, o tres partes, ¿no? Entonces, para que haya víctima, buen día Miriam, para que haya víctima tiene que haber un villano. Y si hay un villano, hay un héroe. Entonces acá está acá está la cuestión de esta triada, una triada dinámica, ¿sí? Si hay víctima, hay villano, y si hay villano, hay héroe. Entonces, estos tres, si no están, generalmente no se comporta como una triada. No quiere decir que no haya una persona se sienta como víctima. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las características de las personas víctimas. Entonces, puede haber más. Vamos a hacer un resumen de las más fáciles de reconocer. Entonces, estas son las más características más comunes de las personas víctimas, o víctimas, como dicen por ahí. Se siente impotente y sin control. Se siente impotente y sin control. Generalmente se va a enfocar en sus problemas y en su sufrimiento. Siempre busca la ayuda afuera, o la salvación externa, al héroe. Estos tipos de personas pueden ser pasivos o pueden ser resentidos. Esos son los peores. Entonces, cuando decimos lenguaje de víctima, nos referimos al patrón de comunicación que muchas personas utilizan para expresar, ya sea pensamientos, ya sea sentimientos, y generalmente necesidades de manera negativa y, con un término que se usa mucho ahora, desempoderada, sin poder. Entonces, algunas de las características que tiene el lenguaje victimario o el lenguaje de víctima: se queja y se lamenta constantemente. Está todo el tiempo quejándose y lamentándose permanentemente. Las frases más comunes que se pueden escuchar en la boca de una víctima es: no puedo, siempre viene acompañado, siempre me pasa a mí, siempre me pasa lo mismo, nunca, todo, nada, trataré, intentaré. Y este es como un gancho que hacen ellos, ¿no? Sí, pero también se puede escuchar ahí por ahí: lo que pasa es que. Otra de las características es se enfocan siempre en lo que no pueden controlar. Se enfocan siempre en lo que no pueden controlar. Hay una característica muy común, que es la falta de responsabilidad personal. La falta de responsabilidad personal, disculpen.
tienen sus expectativas para que otros le resuelvan sus problemas. Las expectativas siempre están en que otros resuelvan sus problemas. Usa un tono de voz lastimero o desesperado, del pobrecito o pobrecita. Siempre la tendencia es culpar a otros o a las circunstancias, y generalmente carecen de soluciones o alternativas propuestas. Siempre no saben cómo resolver los problemas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el lenguaje de víctima? ¿O qué tenemos que saber con el lenguaje de víctima? Generalmente el que está en esa posición tal vez se puede darse cuenta, pero no lo asume. Entonces el lenguaje de víctima programa nuestro subconsciente. Entonces imagínense todo el tiempo diciendo estas palabras, todo el tiempo pensándolas. Y siempre en nuestra mente viendo villanos cercanos, y esperando siempre al héroe que nos ayude. Acuérdense la triada inicial: héroe, víctima, villano. Para que haya víctima tiene que haber un villano, y si hay villano seguramente hay un héroe. Entonces, el lenguaje de víctima generalmente se mantiene vivo por algo, ya sea por culpa, por miedo, por comodidad, generalmente falta de la responsabilidad sobre las propias decisiones o acciones. Entonces, no lo hace para tal cosa. Entonces, la cuestión que sea, lo que hace es refuerza, lo construye, lo cultiva y siempre se usa a conveniencia. Uno sabe con quién es víctima. Entonces, una de las finalidades que tiene el hablar así en forma de víctima o ser víctima es una, puede haber otras, yo creo que esta es la más importante, es no hacerse responsable de sus acciones y consecuencias. Esta es una de las finalidades de estar todo el tiempo en el papel o en el protagonismo de víctima. Y ahora lo que vamos a ver son algunos de los términos más conocidos que usan en el lenguaje verbal las víctimas. Presten atención si ustedes los usan o quienes de su entorno los usan, sobre todo el tiempo. Yo voy a dar el término y generalmente podemos poner siempre viene con algo el término, no es que viene solo. El que es muy programante, en realidad son todos programantes, pero el que es muy programante y que tiene consecuencias terribles es el no puedo. No puedo. Que muchas veces viene seguido por el tengo. Y ese tengo viene seguido por o una emoción o la excusa, que puede ser verdad o puede ser mentira. Generalmente es mentira. Entonces, no puedo porque tengo miedo. No puedo porque tengo que hacer tal cosa. No puedo porque le dije a tal que ya tal. Siempre el no puedo. Pero generalmente asociado a responsabilidad propia. No puedo hacer eso. No puedo porque tengo vergüenza. No puedo porque no me sale. No puedo porque no me animo. No puedo porque no estoy preparado. No puedo porque... El porque también aparece. Entonces, cuando decimos no puedo, estamos todo el tiempo enviando un mensaje, ya sea hablado tiene más fuerza todavía, o pensado, a la mente subconsciente. Y esta mente, que es poderosísima, empieza a entender que estamos inhabilitando para hacer eso que queremos hacer o que tenemos que quisiéramos hacer, pero
por X circunstancia, ponemos en nuestra mente o en nuestras palabras el no puedo, y tiene que ver en la sensación de que uno no tiene el control. Entonces ahí aparece mejor que lo tenga otro el control, ¿no? Entonces nosotros somos víctimas, que otro resuelva el problema, que otro lo haga por mí, que el héroe me ayude con el villano. Entonces, cuando realmente queremos hacer algo, la mente consciente entra en acción y realimenta ese mensaje, que dice, si no podés, ¿para qué lo vas a hacer? Y después le pone, no lo podés hacer porque tengo, y aparece la emoción, la excusa. Y todo esto hace que no seamos responsables y tengamos el control. Que yo no estoy a cargo, es mejor que otro sea el responsable. Entonces, cuando el no puedo es para el personal no puedo, yo no puedo, no me va a salir, qué sé yo, aparece una gran desvalorización más la excusa. El no puedo es desvalorización y después viene la excusa. Cuando se lo decimos al otro, por ejemplo, no sé, anda a lavar el auto. No puedo porque yo no sé. Entonces, porque a mí no me sale, porque yo siempre X. Entonces, ¿qué aparece? Ahí tenemos que leer, cuando se lo decimos a otro, que no quiere, el no puedo, es no quiero disfrazado. Es como minimizar la mentira o minimizar la verdad. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien que siempre me invita, no quiero ir porque no tengo ganas, o no quiero ir porque no quiero estar con vos, el otro puede sentirse ofendido y no invitarme nunca más. Entonces, ¿qué es lo que digo? No puedo porque tengo tal cosa, no puedo porque... Y aparece la mentira, aparece la excusa y aparece el miedo de no decir la verdad, de no hacerme responsable de lo que siento en ese momento con la otra persona. Y entonces ahí empiezan las excusas, ¿no? El no puedo con las excusas. Entonces también puede ser, por ejemplo, muchas veces por comodidad, no puedo, ayúdame o hacelo vos. Y acá los que ayudan, tengan en cuenta esto, los que ayudan tienen que ver qué es lo que le dicen al que pide ayuda o al que no lo puede hacer o al que no lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque también programa. Lo que yo le diga también programa. Entonces, yo le voy a contar una cosa que hace mi mamá, sin saber, obviamente, no lo hacía con daño ni nada, pues naturaleza. ¿Cuántas personas? Seguramente les va a pasar a muchos, o le ha pasado a muchos. Entonces, cuando ella pedía, estamos hablando cuando éramos niños, tiempito. Entonces ella pedía una ayuda o algo y uno lo hacía, pero como éramos niños, no sabíamos, no teníamos la seguridad como ella lo hacía, entonces salí, infeliz, no ves que vos no podés. Entonces, el infeliz, entonces, ¿qué es lo que hace? O la palabra que sea, desvaloriza. Entonces, la persona se cree que no es capaz, porque si lo dijo su mamá, o su papá, o la persona que tiene el control o el poder. Entonces, cuando estemos a cargo de personas o le pidamos a otro, ya sea subalterno o no, y el otro diga no puedo o lo haga mal, entonces tenemos, bueno, a ver, déjalo, voy a hacer yo, observa, mira, pongámonos en el papel de enseñar y no de castradores, no de pisabrotes. Entonces, hay que enseñar, hay que mostrar con el mejor ejemplo. Y ser cuidadoso con las palabras programan. Sobre todo cuando se repiten mucho. Es decir, una vez no, pero bueno, depende de la emoción. Pues si ese infeliz va con un sopapo o con un golpe muy fuerte, entonces si se dijo una sola vez, programa por mucho tiempo hasta que
el que recibió eso puede trabajar o no. Bien. Entonces, otra del lenguaje que usa las víctimas es el tratar o intentar. Trataré o intentaré, sea lo que sea, o lo que pueda significar esta palabra, trataré o intentaré, lo que está queriendo decir es que voy a fracasar y lo digo anticipadamente. Así no me retan. Así no me vienen con reproches después. Por ejemplo, voy a intentar llegar a tiempo, voy a intentar hacerlo. Lo que está diciendo es que tal vez lo pueda hacer o tal vez llegue a tiempo. Y no me reclamen nada porque yo les dije que iba a intentar o que iba a tratar. Entonces, es una manera anticipada de de anticipar su fracaso o su error o su falta de voluntad para hacer, para llegar, bueno, para lo que sea. Entonces, cuando alguien dice trataré o intentaré, cuando voy a tratar o voy a intentar, se disculpa por antemano, se disculpa antes, ¿no? De su fracaso anticipado. Entonces, presten atención. Yo les doy un ejemplo muy común. Si ustedes tienen a su hijo o a una persona muy amada, muy enfermo, y lo llevan a un médico y el médico dice, bueno, lo que tiene es muy complicado, qué sé yo, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo. ¿Qué es lo que harían ustedes? Seguramente van a buscar otro médico. En vez de tratar o intentar, lo que tenemos que decir ahí es, lo voy a hacer. O, de última, no lo voy a hacer. Y con eso solucionamos un montón de cosas y evitamos un montón de problemas para después. Si lo voy a hacer, lo hago y lo hago de la mejor manera que me salga. Y si tengo dudas, bueno, no lo hago, punto. Ya está. Otra de las palabras que se usa mucho es el desearía, que también puede estar disfrazado como me encantaría, ojalá. Esto es como algunos dicen que el deseo, más allá de que podemos verlo de otra forma, dicen que el deseo es como una meta sin energía. Entonces cuando hablan de desearía, me encantaría, ojalá, están diciendo que le gustaría tener algo, pero nunca lo van a tener. Porque siempre es a futuro. Siempre es a futuro. Por ejemplo, ojalá pudiera dejar de fumar, o desearía dejar de fumar, o me encantaría dejar de fumar. Y ahí le podemos poner fumar como un ejemplo, pueden ser otras cosas. Por ejemplo, desearía estar más flaco, o desearía estar más en forma. Entonces, la palabra desearía todo el tiempo, ya sea mental, en los pensamientos, o hablándolo, cuando le comentamos, hablamos con amigos o con personas, también le estamos programando, le estamos mostrando al subconsciente que no creemos que pueda ser posible, que siempre está en un lejano, siempre está en el futuro, que no está cerca a nosotros, solamente es una energía sin fuerza dentro de nosotros para poder hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hace el subconsciente? Como el subconsciente no le gusta gastar energía al cohete, lo descarta. Entonces, no genera impulso, no genera motivación, no genera nada para lograr eso. Porque siempre es la ley de ahorrar energía. Es decir, no hay una convicción fuerte, un motivo muy fuerte o una meta muy fuerte para lograr eso o para querer llegar a ese punto. El subconsciente siempre va a trabajar a favor del organismo, ¿no? El ahorro energético. Si no hay fuerza,
no lo va a hacer. Y esta es una de las favoritas de las víctimas. El sí, pero. El sí, pero es como, algunos le llaman el gran borrador, ¿no? El gran borrador. Esto quiere decir que cuando lo que está diciendo, todo lo que se dice antes del sí, pero lo borra, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer no sé, voy a hacer unos trabajos manuales para vender. Sí, lo voy a hacer, pero ¿y si no los vendo? Todo lo que está antes, cualquier cosa, el sí, pero. O generalmente cuando uno le ofrece la posibilidad, una solución a una situación, automáticamente para solucionar eso hay que hacer esto. Ah, sí, pero yo no me voy a animar, yo no puedo hacer eso, yo no, lo que sea. El sí, pero borra todo lo anterior. Esto también, ¿no? Programa y manda mensaje al subconsciente. ¿Qué le está diciendo? Está todo bien eso, pero no hay posibilidad. No hago el esfuerzo. No le doy energía a eso para poder lograr esa meta. Entonces, otra cosa que utilizan mucho las personas que usan el lenguaje de víctima, lo que pasa es que, y lo que pasa significa no pasa nada. Entonces lo que sigue lo que sigue después de lo que pasa es una excusa. Es muy similar al pero. ¿Sabes lo que pasa? Hay que hacer tal cosa. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? O viene sí, pero ¿sabes lo que pasa? Sí, o hay que hacer tal cosa. Lo que pasa es que, y ahí viene, ¿no? La excusa. Otro es el no tengo. Esto no quiere decir que no sea real, pero es un programador mental, un programador de nuestro subconsciente. Cuando vengo, no tengo, generalmente vengo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo ropa, no tengo y siempre no tengo, y lo que le sigue, ¿no? Para que ustedes tengan idea, cuando dicen no tengo tiempo, lo habrán escuchado alguna vez a eso, no tengo tiempo para hacer eso. Yo les digo que todas las personas, todos en el mundo tenemos el mismo tiempo, todos tenemos 24 horas al día. Elon Musk, el multimillonario más importante, no sé si importante, pero el que tiene más plata en el planeta. Leo Messi, deportista, Tom Cruise, actor, Mark Zuckerberg, el dueño de Instagram y de Facebook y de WhatsApp. Todos, el Papa, el Dalai Lama, todos tienen 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo. El tema es, bueno, cómo administramos el tiempo. El no tengo siempre es la excusa. Y el dinero es lo mismo. El dinero es lo mismo. Por ahí algunos Elon Musk no es lo mismo que, no sé, qué sé yo, que un obrero. Obviamente el dinero es totalmente distinto, pero las responsabilidades también son distintas. Lo que genera uno no lo genera el otro, salvando la infinidad de la responsabilidad del trabajo. Pero también, muchas veces, muchos prefieren fumar un paquete de cigarrillo por día y no invertir en terapias para sanar, para dejar de fumar. A algunos les gusta irse de viajes al Caribe, pero no invierten en salud o en terapias que les van a mantener en salud para poder seguir viajando al Caribe. Yo les cuento una anécdota en relación a esto y cómo tiene que ver el orden de prioridades con el dinero. Hace algunos años,
yo haciendo terapias a un señor, voy a alterar un poquito la historia para que no sea tan real. Le hacía terapias una vez por semana al señor, hacíamos acupuntura tenía una situación. Y para ponerlo en contexto, la terapia en ese momento valía 1.000 pesos. 1.000 pesos de ese momento. Y en un momento viene y me dice, voy a tener que dejar de hacer las sesiones porque tuve un gasto inesperado. No, un gasto inesperado no, tuve que hacer un gasto y tengo que ajustarme de todos lados. Bueno, sí, pasó algo importante. Entonces, y me dice, presten atención a esto. Si tuve que cambiar las camionetas, las cubiertas del auto, de la camioneta. Y hay una camioneta importada, nuevita, bueno, de ese momento. Entonces, y él me dice solo, ¿sabes cuánto me salieron las cubiertas? 1.000 pesos era la sesión por semana. Estamos haciendo una sesión por semana. Y él me dice, 50.000 pesos. Entonces tengo que recortar algunas cosas para ajustar ese gasto. Entonces, en ese momento me está cargando, no tiene relación de lo que está diciendo, y ahí, bueno, ahí uno entiende que su orden de prioridades está en lo material, no en su problema en afuera, por lo menos esa persona. Entonces, había una enorme diferencia, una gran diferencia, 50.000 pesos con 1.000 pesos. Que sí, bueno, eran 4 sesiones por mes, 4.000 pesos en relación a 50.000. Entonces, la prioridad, el orden y su salud en ese momento necesitaba cuidado y optó por el tema de las cubiertas. Digamos, no es que no las podía comprar, no es que no podía pagar las sesiones, pero bueno, su orden de prioridad fue eso. Entonces, no es que no tenemos dinero, tenemos orden de prioridades. Obviamente, de acuerdo a nuestros ingresos. Es la prioridad del uso. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando viene el no tengo, también generalmente antes viene el no puedo, porque no tengo o porque tengo. Generalmente es porque no tengo. Por ejemplo, si es algo para tener en cuenta, una de las cosas es para evitar el no tengo, que es un programante de escasez. Entonces, lo mejor es decir, en este momento, si es una compra o si nos ofrecen algo, en este momento no lo voy a comprar. Si es de tiempo, en este momento estoy ocupado. O por este día, por mañana, por este mes. Y lo ideal es no dar excusa. ¿Quiero o no quiero? Es muy simple, es más fácil. Entonces, algunos de los ejemplos que usan las víctimas en su lenguaje. Siempre me pasa esto, soy muy desafortunado, tengo muy mala suerte. O bueno, con otros términos también, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Nunca puedo hacer nada bien. Son programantes también, ¿eh? Cada vez que hacen algo mal, siempre lo repiten. Entonces se retroalimenta, acuérdense lo que hablamos al principio. Todo es culpa de los demás y le echan la culpa a los padres, al barrio, al país, a los gobernantes, al jefe, al trabajo. Siempre la culpa es de los demás. Los villanos son los otros. No puedo hacer nada para cambiar mi situación. No puedo hacer nada. Yo soy así. ¿Qué querés que haga? Entonces, y hay otras más, pero bueno, esto es lo que vamos a ver. Una de las cosas para cambiar el lenguaje de víctima, que es importante, en primer lugar, tenemos que reconocer y aceptar la responsabilidad personal.
si nosotros no nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, siempre le vamos a echar la culpa a otros. Por eso es más fácil echar la culpa a los otros que hacernos responsables. Enfocarnos en lo que podemos controlar. Sé que es muy difícil. Hay una frase que dice que lo único que podemos controlar son nuestros pensamientos. Bueno, empecemos por eso. ¿Cómo estamos pensando? En negativo, en positivo, con pensamientos desvalorizantes. Empecemos a controlar nuestros pensamientos. Es difícil, pero no es imposible. Pero se puede empezar. Siempre un viaje de 1000 pasos comenzó con el primero. Empiecen con eso. Tratar de empezar a controlar algunos pensamientos. Utilizar un lenguaje más positivo y más empoderado. No puedo hacerlo, no me sale. Voy a hacerlo. Voy a hacer lo mejor que pueda. Voy a aprender para hacerlo cada vez mejor. Por ejemplo. Ante las situaciones que siempre se nos repiten, bueno, proponernos soluciones y situaciones alternativas. Y algo muy importante, tenemos que desarrollar nuestra comunicación más efectiva. Tenemos que aprender a comunicarnos de mejor manera. Sin mentiras, sin excusas, tratando de, obviamente, de suavizar. Si al otro no le gusta, bueno, problema del otro, pero yo tengo que aprender a decir mi verdad. Bueno, siempre, acuérdense que siempre, si me dicen algo y yo utilizo todo este lenguaje, no puedo, no tengo y demás, voy a seguir haciendo. Entonces, tengo que analizar, pensar, aunque sea, déjame que lo pienso y te contesto. O en un minuto te contesto, o ya te contesto. Pienso y digo la verdad. Aunque sea doloroso, y me tengo que ser responsable. Obviamente, bueno, esto es un proceso, un trabajo. Que se puede hacer personalmente, se puede hacer con mentoría, se puede hacer con profesionales, pero se puede hacer. Les voy a dejar 3 frases que van a ayudar a cambiar el lenguaje de la víctima. Que puede ser para ustedes o puede ser para las víctimas cercanas que ustedes interpreten, o que hayan analizado con esto que hemos hablado, con esta charla para ayudar. Siempre hay una parte de uno que puede ser víctima. Entonces, la primera frase, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, esta frase nos va a ayudar a enfocar la atención en las acciones que podemos tomar para resolver el problema o la situación, en vez de lamentarnos. ¿Qué puedo hacer al respecto? Primera frase. La segunda frase, también para trabajar mucho. Estoy en control de mi vida y mis decisiones. Para el que toda la vida se sintió víctima, esta es una frase que le va a patear el trasero. Y porque no se la va a creer al principio, hasta que uno la haga creencia y la fortalezca. O hasta que sea convicción, ¿no? Que no sea solamente un pensamiento o algo que escuchamos y quedó ahí, o con el intentaré, me gustaría. No, sino lo voy a hacer. Voy a estar en control de mi vida y mis decisiones. Esta frase generalmente ayuda a recordar que todos tenemos el poder de tomar decisiones y controlar nuestras acciones, en vez de sentirnos impotentes. Si digo sí, o si digo no, o si hablo o si no hablo, siempre tomo decisiones. Tal vez no sean las mejores, pero todo el tiempo estoy tomando decisiones. Y la última frase, que esta es súper interesante y es la respeta la segunda, la oportunidad, Mariela que me dice la respetos a la segunda. La segunda frase, estoy en control de mi vida y mis decisiones. Bueno,
Ah, la repetís. Ah, ok. La segunda frase es, estoy en control de mi vida y mis decisiones. Todo el tiempo estoy tomando decisiones y decisiones. El tema es si son las adecuadas para cambiar, para mejorar. Y la tercera frase, la última, ¿qué oportunidad o qué aprendo de esta experiencia? La oportunidad o lección que aprendo en esta experiencia. Entonces, esta frase nos va a ayudar a cambiar la perspectiva de la situación. En vez de quedarnos, oh, me pasó esto, a ver, bueno, me pasó esto, ¿qué pude aprender de esto? ¿Qué aprendo para que no me pase de vuelta? Bueno, ¿qué puedo aprovechar de esto para sacarle provecho? Ya sea para crecer, para aprender, para entender cómo el otro también actúa conmigo, como la situación, como yo vivo en la situación, verla como una oportunidad de crecimiento y no como una adversidad. Todo, recuerden esto, todo lo que nosotros consideramos que nos pasa como malo es una oportunidad para mejorar en esa situación, por lo menos, para hacerlo de mejor manera la próxima. Recuerden esto, el lenguaje de víctima es un patrón de pensamiento y sobre todo de comunicación. Como es un patrón de conocimiento y de comunicación, se puede cambiar con la práctica y sobre todo con paciencia. Con práctica y con paciencia se puede cambiar todo. Entonces, estas tres frases nos pueden ayudar a cambiar el enfoque y obviamente a desarrollar un lenguaje más empoderado. Así que bueno, espero que esto sea útil, queda grabado, así que si a alguno le interesa lo puede transmitir a alguien que le pueda ser útil. Generalmente las víctimas no se reconocen como víctimas, pero cuando empiezan a escuchar por ahí puede hacerle ver en qué posición están. Recuerden que si yo me pongo en posición de víctima es porque le otorgo a otro el poder de villano. No hay víctima si no hay villano. Y si hay un villano siempre va a haber un héroe. Entonces siempre hay alguien que me hace mal y siempre hay alguien que me ayuda con eso que me pasa. O a contrarrestar al villano o a ayudarme a mí en mi situación. Pero siempre desde el poder de la víctima. Así que bueno, los dejo con esto y a pensar cómo estamos comunicando, en papel de víctima o en papel de protagonista. Yo prefiero siempre papel de protagonista. Así que bueno, que tengan excelente día.